para poder educar y guiar a un hijo de la mejor manera posible. ¿Sí? Los temas que vamos a abordar van a ser tres: lo que es el maltrato infantil, el abuso sexual y el educar con disciplina. ¿Sí? Me gustaría que pues, participaran, dieran su punto de vista ustedes y me gustaría conocer cuál es ese concepto que tienen acerca de lo que es un maltrato infantil. Para ustedes, ¿qué es el maltrato infantil? ¿Alguien quiere participar? Una agresión hacia una persona, en este caso pues es al niño. Para mí lo que significa el maltrato es eso, una manera de agredir, no solo físicamente sino verbalmente, también puede ser, desde mi concepto, a una persona, en este caso pues a un niño. Exacto, ¿y esto cómo traería o qué generaría más adelante en ese pequeño? Pues ante el niño genera frustración, genera impotencia y genera al final un sentido emocional que el niño pues lo replica, ¿no? El niño si le pegas, pues él aprende a relacionarse con golpes hacia las demás personas. Muy bien. ¿Alguien más? Le agradezco. ¿Alguien más que quiera dar su opinión, su punto de vista? Bueno, bien. Precisamente como dice la señora, esto es un abuso, es el no tener la debida atención en el pequeño. No solamente es la acción que nosotros realizamos, pueden ser golpes, insultos, agresión verbal. No solamente es eso, sino también a veces dejamos de hacer muchas cosas, como por ejemplo darle una atención debida al niño. A veces no tenemos reglas en casa, a veces no hay hábitos para comer, para hacer la tarea, para descansar, y eso es considerado como un maltrato. No solamente la acción que realizamos, sino también lo que dejamos de hacer. Eso me parece que debemos de tomarlo muy en cuenta, ¿no? Porque nosotros a veces pensamos que por el hecho de no pegar o de no decirle una palabra fuerte, significa que lo estamos tratando adecuadamente, sin darnos cuenta que muchas veces no tenemos hábitos dentro de casa y que eso tarde o temprano va a hacer que precisamente tenga un maltrato ese pequeño y más adelante tenga cierta inseguridad, cierta desconfianza y no puede desarrollarse de la mejor manera posible. ¿Sí? Entonces el maltrato no solamente es la acción que nosotros hacemos, sino la omisión, es decir, lo que no hacemos en beneficio del pequeñito. ¿Sí? Y entonces ustedes tienen que estar checando y monitoreando esa parte. Entiendo a veces que como familia venimos arrastrando patrones, venimos arrastrando costumbres, ¿sí? Y a veces consideramos que eso que estamos haciendo es lo adecuado, lo indicado, pero me parece que es el momento de poner atención, ser más responsables y más conscientes de lo que nosotros les estamos proporcionando a los pequeñitos, ¿sí? Recuerden que todo lo que nosotros podamos proporcionarle en esta etapa tan importante, tarde o temprano el resultado lo va a reflejar en su comportamiento, el adolescente o el adulto, ¿sí? A través de la inseguridad, a través de la desconfianza. Muchas personas a veces crecemos con esas limitantes y es difícil sacarlo o quitárnoslo porque ya venimos arrastrando desde nuestra infancia ese patrón cultural y educativo. Entonces es el momento de que ustedes de verdad tomen conciencia de que están haciendo el trabajo más importante. Yo entiendo que pueden trabajar en empresas, en lo que ustedes gusten, pero este trabajo que es la crianza y la educación en el pequeñito es el trabajo más importante como personas y como seres humanos. Entonces hay que tomar ese estado de conciencia para precisamente darles a los pequeños la mejor atención y un desarrollo sano y saludable para su buen funcionamiento el día de mañana. ¿Les parece? Muy bien. Ahora, el otro tema es el abuso sexual. ¿Alguien quiere comentar acerca de lo que ellos, el concepto que tienen del abuso sexual? Bueno, muy bien. El abuso sexual es la forma o la manera más grave, más violenta de lastimar a un niño, ¿no? Porque obviamente es abusar y obviamente lastimar desde el punto de vista emocional y físico a un pequeñito. Lo que es el abuso sexual va relacionado a lo que es la violación, ¿sí? El manoseo, ¿sí? A veces se da el incesto, que es algo grave. Lamentablemente esto a veces pensamos que no sucede. Sin embargo, es muy común, lamentablemente, que esto se esté presentando
en cada familia, ¿sí? Se habla de una estadística muy alta de este tipo de problemas que es el abuso sexual. ¿Y qué es lo más grave? Que lamentablemente dentro del grupo familiar donde nosotros nos desarrollamos, es ahí donde se presenta el abuso. Es decir, parientes cercanos, los mismos hermanos, hermanas, el mismo padre está cometiendo ese tipo de agresiones físicas, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante que hay que estar pendiente de los hijos. Cuando nosotros vemos el comportamiento, la conducta del niño que cambia repentinamente, hay que poner atención. El niño se vuelve a veces violento, agresivo, se aísla, ¿sí? Le da miedo el contacto con otras personas, ¿sí? Son síntomas que van presentando los niños cuando pues precisamente están viviendo una situación de ese tipo, ¿no? A veces el niño se regresa a una etapa inferior, a veces tiene problemas de esfínteres, no controla bien sus necesidades fisiológicas porque está recibiendo ese tipo de agresiones a nivel sexual. Si ustedes checan o analizan ese tipo de comportamientos, es importante que pongan atención en lo que le está ocurriendo al pequeñito, ¿sí? Recuerden que son síntomas o manifestaciones que el niño nos proporciona para que nosotros los padres pongamos pues interés en todo esto que está pasando. Recuerden, lamentablemente el abuso sexual es muy relacionado con nuestra familia, con las personas conocidas. El niño no se le puede encargar con nadie. Al niño hay que cuidarlo uno como padre, ¿sí? Entiendo que a veces hay necesidades de salir, entiendo que hay necesidades de hacer diversas cosas, pero siempre procurar que realmente el niño esté al cuidado de ustedes, ¿sí? Lamentablemente, insisto, este tipo de situaciones se presenta con los familiares, es lo más frecuente, con personas cercanas. También cuando un niño recibe este abuso sexual, cuando tiene una edad temprana es cuando más puede lastimar a ese pequeñito. ¿Por qué? Porque el niño no sabe qué está sucediendo. Se supone que nosotros los que estamos cuidando a esos pequeñitos tenemos que darles protección, amor, cuidado. Y sin embargo, cuando pasa este tipo de cosas, recibe una agresión y una violencia y el niño queda pues realmente en shock, queda con confusión, y eso provoca precisamente que el problema sea más grave. No digo que no sea grave ya cuando es un poco mayor, por supuesto que el abuso sexual siempre será grave, pero en edades tempranas es cuando más puede afectar el desarrollo de cualquier persona. Entonces, siempre tener el cuidado, ¿sí?, de estar al pendiente de los hijos. Eso no significa que estemos sobre de ellos o cuidándolos en exceso, no. Simple y sencillamente cuidar su comportamiento, cuidar cómo se está conduciendo, cualquier tipo de irregularidad, buscar la forma de cómo ayudarlo, ¿sí? El niño, insisto, no se lo va a decir porque le va a costar mucho trabajo poder expresar lo que está viviendo, ¿sí? Pero nosotros como padres precisamente tenemos que detectar ese tipo de irregularidades a través de un comportamiento. También muchas veces hay una baja en su aprovechamiento escolar, no porque sea burro, no, está pasando algo en su grupo familiar y tenemos nosotros que poner atención en todo esto. ¿Están de acuerdo? ¿Hay aquí alguna pregunta de lo que yo les comento? Bien, sí es importante, insisto, que estemos al pendiente de los hijos precisamente para su buen desarrollo. Si existen ese tipo de irregularidades, pues tarde o temprano va a haber cambios en su comportamiento y en su conducta, y esto por supuesto que no va a ser sano para su buen desarrollo. ¿Les parece? Bien, estos dos puntos a veces nos confundimos porque, insisto, van muy relacionados a la parte educativa, a la parte de valores, de principios, ¿no? Como yo fui educado, pienso y creo que es lo normal, cuando realmente tenemos que tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo en la parte educativa. Siempre nosotros tenemos que partir de un punto fundamental. Lo que hagamos, las formas en cómo nos vamos a dirigir al hijo, tienen que ser a partir del amor, del respeto, ¿sí?, de la dignidad hacia él. Si nosotros educamos a un hijo por mi estado anímico, porque hoy estoy de buenas, le paso todo, pero cuando estoy de malas no le paso nada, eso realmente le estamos provocando solamente confusión al niño. Las reglas tienen que ser claras, determinantes, ¿sí?, no drásticas por supuesto, pero sí que sepa cuáles son las consecuencias de su comportamiento y de su actitud.
¿sí? Pero siempre insisto, tenemos que ver qué es lo que estoy haciendo y desde dónde lo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo desde el enojo, desde mi molestia, o desde dónde estoy tomando esta decisión para corregir a mi hijo. Yo les invito a que lo visualicen de una forma y traten de verlo desde el punto de vista del amor y del respeto, pero también desde la disciplina. A un hijo que se le ama, se le corrige. A un hijo que realmente nos importa, tenemos que ponerle límites. No podemos dejar que los hijos hagan lo que les plazca, porque eso, insisto, les va a generar confusión, inseguridad, duda. Y eso es lo que tratamos de evitar, ¿les parece? Bien, y ese es el punto a seguir, una educación con disciplina. ¿Quién me podría decir qué entiende por una educación con disciplina? Como bien lo comenta, es marcar el límite hacia el niño. Bueno, en general se deben de acordar la familia, papá, mamá, los valores que se quieren pues tener en la casa, desde mi punto de vista, y aplicarlos. O sea, porque la educación es de los dos, de papá y mamá. Entonces, es marcar los límites, marcar los hábitos de acuerdo a sus edades, qué actividades le corresponden a cada niño. Las edades, no puede ser que un niño... Yo tengo 2 hijos, un niño de 8 años no haga lo de... El niño de 4 no hace lo de 8, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es eso, pero no perder exacto la claridad del límite sin llegar a una exigencia o a una manera pues que agreda al niño, ¿no? Y tampoco etiquetando a un niño cuando, exacto, a lo mejor, yo creo que en ese punto de vista, desde mi muy personal perspectiva, uno tiene que tener mucha paciencia, porque un día puede un niño comportarse de una manera muy bien y todo ser que entiende, y al otro día es totalmente diferente. Entonces la paciencia es, desde mi punto de vista, algo clave, porque al niño no le puedes gritar un día y al otro día, ¿no? O sea, si no tienes una línea de firmeza, pero con amor, pues creo que puede ser más benéfico para la familia. Muy bien. ¿Alguien más quiera dar su opinión? Pues suena repetitivo, pero yo sí considero que es una serie de valores cimentados con el niño y ya pueden hacer esa disciplina, ¿no? Como bien dice la señora, predicar con el ejemplo yo creo que es algo fundamental para que ellos puedan también hacerlo. Claro. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Muy bien. Bueno, como comentan las 2 señoras, es importante la congruencia. Nosotros no podemos pedir algo si no lo estamos haciendo. Muchas veces nosotros como padres exigimos el comportamiento de un hijo sin nosotros hacerlo. Entonces tiene que haber esa congruencia, ese respeto hacia los hijos, ¿sí? Y claro, el ejemplo es lo que más arrastra en este momento, ¿no? ¿Sí? Entonces hay puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta. La paciencia, el amor, el respeto, ¿sí? Hacia los hijos es fundamental para que precisamente los hijos tengan herramientas y se puedan enfrentar a una situación distinta cada día. Ahorita sus hijos entraron a una etapa distinta, dejaron de estar solamente en casa para venir aquí a la escuela, y eso es la socialización, ¿sí? Pero tienen que tener las herramientas. ¿Cuántos niños les cuesta trabajo precisamente adaptarse a esto? Porque no hay reglas, porque no hay normas, ¿eh? Allá en casa pueden hacer lo que les plazca. Aquí hay reglas y normas y les cuesta trabajo adaptarse a todo esto, ¿no? Entonces, desde el principio tenemos que ir trabajando con reglas, con normas bien establecidas, congruentes. A veces nosotros como padres damos un castigo y nunca se cumple. ¿Cómo va a corregir el niño ese comportamiento si la consecuencia no es clara y tampoco se cumple? ¿Sí? A veces es tan exagerado el castigo que no va a tener nunca funcionalidad. Yo les aconsejo algo, que cuando corrijan, claro que hay una sanción, un castigo por ese mal comportamiento, pero que sea congruente. No podemos pedirle al niño que deje de ver 8 días la televisión. Imagínense cuándo se va a cumplir ese castigo, o si se cumple.
A mí me parece exagerado en el sentido de que va a llegar un pariente y va a prender la televisión y la va a ver. Pues no se cumple el castigo. Hay que ser congruentes, ¿no? Está sancionado por esto, pero yo te voy a hablar con el respeto que me mereces. ¿Cuántas veces estamos tan molestos que insultamos a los hijos por algo que hizo mal? Si ya pagó la consecuencia de ello, no tengo por qué tratarlo mal. Y a veces nos equivocamos en ese sentido. Entonces, siempre los castigos tienen que ser claros, concretos, de poco tiempo para que realmente sea algo impactante a él y sepa que ese comportamiento que hizo tuvo una consecuencia y esa consecuencia la tiene que pagar. Por eso es importante que los castigos o las sanciones realmente sean congruentes, sean de poco tiempo y que sean específicas hacia ella, ¿sí? A ustedes yo creo que les ha pasado, ¿no? Están de malas y no le toleran nada, o les toleran poco. Están de buenas y les pasan todo, y entonces el niño ¿cómo va a aprender esa parte? Si al final no sabe cuál es ese límite o cuál es ese castigo, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy claros cuando aplicamos algún castigo, cuando aplicamos alguna sanción, y que quede claro por qué lo está recibiendo. Por este comportamiento tú recibes esta sanción, o esta es la consecuencia de tu acto. Esto tarde o temprano nos va a servir, ¿para qué? Para sernos más responsables. ¿Cuántas personas adultas no son responsables ni siquiera de su propia vida? Porque no están acostumbrados a asumir esa responsabilidad y esa consecuencia de nuestros propios actos, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros iniciamos ese proceso, ¿sí? de maduración, de crianza. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de llevar a cabo todos estos elementos para que tengan una evolución, un buen desarrollo en la educación de su hijo, me parece que es fundamental. Yo les sugiero, como les dije hace un momento, que tengan muy en cuenta la paciencia, el amor, el respeto hacia los hijos. Convencer a los hijos de que eso que va a hacer es lo mejor para él, ¿sí? ¿Y cómo lo tenemos que convencer? Pues obviamente con las palabras más adecuadas. A veces las palabras son muy importantes, ¿sí? Creemos o pensamos que no lastiman, cuando realmente eso afecta demasiado. Si a un niño se le dice que es incapaz, que no sabe, que no sirve para nada, tarde o temprano eso lo va a llevar a sentirse de esa manera, ¿sí? Si nosotros cuidamos nuestras palabras, si hablamos de una manera impecable, seguramente el hijo crecerá con mayor seguridad, con mayor confianza, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan presente cómo se dirigen a sus hijos, con el respeto mayor y con las palabras más adecuadas. ¿Estamos de acuerdo? Hay algo que digo, a mí me funciona y lo aprendí. Lo comparto, digo, la realidad es que me ha funcionado con Alonso, que es mi hijo mayor, y con Sebastián lo estoy aplicando. Son diferentes, ¿no? Los hijos totalmente son diferentes. Es ver un poquito más allá cuando hace un desborde emocional, un berrinche, qué es lo que necesitamos. O sea, porque a toda actitud disfuncional pues hay una necesidad no atendida. Entonces puede ser que a lo mejor el niño necesita atención, puede ser que tenga hambre, puede ser que no duerme bien. Entonces siempre sí con calma respirar y ver qué es lo que le sucede, o sea, de dónde viene ese berrinche, me ha ayudado para arreglar la situación, porque por ejemplo con Alonso a lo mejor es la envidia de que estoy atendiendo al otro niño y ese es, pero me ha funcionado porque sí, saliéndome del enojo o del momento en el que causa la incomodidad que el niño llore, pues es ver qué es lo que realmente el niño necesita. Entonces digo, aporto eso, a mí me ha funcionado y no sé si está de acuerdo. Qué bueno que se los regalas como ayuda para su crianza, ¿no? Sí, siempre que el niño manifiesta algo, su comportamiento cambia, es que está pasando algo, necesariamente, ¿les parece? A veces nos cuesta trabajo a nosotros los padres reconocer que al final lo que el hijo está viviendo, el comportamiento del niño es lo que se está viviendo en casa. Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Como dice la señora, si el niño tiene un berrinche, ¿qué está ocasionando ese berrinche, ¿no? Tal vez no está satisfaciendo sus necesidades básicas, tal vez no se sienta cómodo por algo y tenemos que apoyarlo de la mejor manera. Sí, yo entiendo que muchas veces el berrinche es para obtener algo de parte del niño, ¿no? Y a veces lo reforzamos dándole lo que pide, pero como dice la señora, vamos a ir más profundamente y ver
¿Cuál es esa necesidad? ¿Qué está pasando en el niño y por qué ese tipo de comportamiento? Creo que eso nos podría dar un panorama más amplio para darle ese apoyo emocional y que el niño no necesita de ese tipo de berrinche. El niño puede tener otras herramientas, ¿sí?, para lograr ciertas cosas, obtener ciertas cosas. Lamentablemente, o bueno, afortunadamente así son los niños. Ellos expresan su emoción a través de la ira, del malestar, son impulsivos, son reactivos, porque ellos no pueden todavía expresar claramente cuáles son sus ideas o qué es lo que quieren. Entonces solamente se van o se manejan a través de ese tipo de comportamientos, ¿no? Pero si nosotros ponemos la debida atención, pues seguramente les vamos a proporcionar ese apoyo emocional para que ellos vayan corrigiendo ese comportamiento, ¿no? Porque al final lo que buscamos es que ellos sean personas autónomas, autosuficientes, ¿sí? Que sepan de expresar lo que están viviendo de acuerdo a su edad, de acuerdo a su grado de cognitivo, ¿sí? Pero sí es importante que el niño sepa cómo conducirse en momentos difíciles. Hablábamos del maltrato y del abuso sexual. Pocas veces el niño puede expresar algo acerca de ello, pero si está realmente seguro y confiado y sabe que sus padres van a corresponder y van a apoyar, seguramente darán algún indicio de lo que está viviendo. Insisto, no tan claramente porque les cuesta trabajo, pero un niño que se siente seguro, que se siente feliz, lo va a manifestar de alguna manera. Entonces eso es importante que tengamos en mente. ¿Les parece? Bien, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. Yo le iba a preguntar algo, Doc. Yo creo que muchos a veces no saben cómo hacer que su niño se exprese, porque luego, por ejemplo, igual aquí ya nos está tocando en el preescolar que muchos niños no se saben expresar. Entonces, ¿cómo podíamos ahí apoyarlos en ese sentido? Sí, hablábamos de la paciencia, de la tolerancia, del amor, ¿no? Cuando hay una convivencia natural y normal dentro del grupo familiar y se dan esos elementos, en automático el niño adquiere esa confianza. Por eso es importante tener esos principios básicos para la educación, que es el respeto, la tolerancia, la comunicación, el acercamiento, ¿no? El dejar que un niño exprese sin esa manera de regañarlos o de bloquearlos para que precisamente puedan expresar lo que sienten. O sea, este es un proceso. Desde el inicio tiene que haber ese contacto, ese vínculo afectivo, ¿sí? Desde que nace el niño, pues ese vínculo afectivo lo tiene con ustedes, ¿no? Entonces mantengan y conserven ese vínculo, que es fundamental para que el niño se sienta seguro. Si después agregamos confianza, amor, respeto, tolerancia, seguramente el niño por naturaleza podrá expresar más abiertamente sus emociones, ¿no? Pero si desde el inicio nosotros los coartamos, limitamos ese vínculo que hay entre ustedes y el niño, seguramente el niño le va a costar mucho trabajo poder tener esa confianza hacia la mamá principalmente, ¿no? Digo, la mamá porque al final es el vínculo más importante, más íntimo que se puede tener como ser humano, ¿no? Entonces el niño siempre necesita de la presencia de la mamá. Entiendo que hay necesidades económicas y demás que dejan al niño en guarderías y demás, lo entiendo perfectamente, pero si ustedes tienen la posibilidad de convivir con el pequeño desde que nace hasta los 3, 4 años, sería lo más indicado, porque precisamente el niño necesita ese vínculo y eso le va a generar confianza y seguridad. A veces la madre tiene al niño y se despega o se desprende de él por sus necesidades, por lo que ustedes quieran, pero eso no es saludable. Lo más saludable es que permanezca un tiempo con ustedes, creando y formando ese vínculo afectivo que ya se generó desde el embarazo, ¿sí? Pero que se tiene que seguir manteniendo hasta cierta edad. Entonces eso me parece que hay que cuidarlo, y si a esto le agregamos los elementos que ya hablamos, seguramente el niño tendrá la posibilidad de poder expresar de una mejor manera lo que está viviendo. No lo va a hacer como nosotros los adultos, pero lo va a expresar de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su edad. ¿Estamos de acuerdo? No sé, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? No sé, digo, yo sé de un tip que, por ejemplo, si queremos, a lo mejor si vemos que a nuestro niño le cuesta mostrar alguna emoción o expresarse, es bueno, poner como papá, a lo mejor en una hoja, qué valores quiero fomentarle, qué acción puedo hacer para ayudarle a mi hijo. Por ejemplo, si a lo mejor con mi hijo necesito conexión o le hace falta la confianza, a lo mejor
puede ser una actividad, salir al parque una vez a la semana, ¿no? De acuerdo a las necesidades que tenga el papá o la mamá, y aplicarlo poco a poco. A veces creo que querer abarcar todo y aplicar todo al mismo tiempo no se puede, tanto por las actividades que tenemos como por los tiempos, ¿no? Entonces sí ir tomando tips o ideas de jugar con ellos en el agua, o sea, algo que ayude a fomentar esa conexión, esa confianza, y para que el niño se vaya abriendo a expresarse. muy bien. Sí, y también entender que cada niño es distinto, ¿eh? Sí. O sea, no podemos esperar lo mismo de todos. Hay que respetar su individualidad. Al final, cada ser humano es distinto, ¿eh? Y las respuestas y las reacciones de cada niño serán distintas.